Buenas noches, amados hermanos. Hoy 23 de noviembre le damos gracias a Dios por su infinito amor y misericordia al concedernos un lunes más para seguir recibiendo sus enseñanzas. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Génesis y nos toca revisar el capítulo 20. Este capítulo es corto, pero no por eso menos importante. Veremos en este capítulo cómo Abraham, siendo un tremendo personaje bíblico que ocupa la galería de la fe, mientras caminó por este mundo en una funda de carne, que es el cuerpo temporal del hombre, tuvo momentos de flaqueza, donde su fe se debilitaba por el temor, llevándolo a caer reiteradamente en el pecado de la mentira. Cuando dice que Sara es su hermana ocultando que es su esposa, vemos que dice una verdad a medias, una mentira a medias, que es lo mismo que una mentira. Y si Abraham pecó, ¿qué nos hace pensar que nosotros los cristianos ya no pecaremos nunca más? Eso ciertamente es lo deseable, pero mientras estemos en esta funda de carne, estaremos en una lucha continua entre la carne y el espíritu. De allí la importancia de lo que Jesús les dijo a sus discípulos y quedó escrito para nosotros: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo encontramos en Marcos 14, versículo 38. La escritura es completamente imparcial al referir las debilidades o errores o pecados aún de los más notables personajes bíblicos. Vemos en este capítulo 20 que Abraham vuelve a negar que Sara sea su mujer, como lo hizo en el capítulo 12 de Génesis, volviendo a exponerla al peligro. Es gracias a la misericordia y fidelidad de Dios que al final de todo sale bien. Luego de esta introducción, leeremos el capítulo 20 de Génesis, hermanos. Comencemos. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo:
He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. El pecado que se expone en este capítulo es la mentira, y como es un pecado que se repite, examinaremos esta noche como tema principal los pecados del pasado, la gravedad de estos y la fidelidad de Dios. Analizar lo que pasó con los personajes bíblicos es de gran ayuda para nuestro caminar como cristianos, ya que nos ayuda a detectar la raíz por la que caemos una y otra vez en el mismo pecado, aunque tristemente hayan pasado muchos años. Para algunos será la mentira, para otros la ira, para otros la gula, para otros el chisme o murmuración, y así podemos seguir con una larga lista de pecados. Comenzaremos examinando primero los pecados del pasado. En los versículos 1 y 2 de Génesis 20, vemos que Abraham se fue de Manre a la tierra de Negev, y dice la palabra que habitó como forastero, como extranjero en la tierra de Gerar. No se precisa cuál fue el motivo de su traslado, pero cuando uno es extranjero, uno está en posición vulnerable, es decir, en desventaja en relación a los derechos de los lugareños. También podríamos decir que estamos más desprotegidos al desconocer las costumbres y peligros del lugar. Tal vez por esta razón Abraham pensó que esa ciudad era mala y que no había temor de Dios, y sintió la necesidad de hacer una alianza con el rey del lugar, apoyándose en su propia prudencia, y se protegió diciendo de Sara, que era su hermana, porque era mujer hermosa y temía que lo mataran a causa de ella, convirtiéndose así en reincidente en el mismo pecado del cual ya había sido reprendido, mostrando así la debilidad de la carne. Analizaremos cuáles fueron las posibles causas de este pecado reiterativo en el que cayó Abraham. Y podríamos pensar en 2 razones. Hay muchas, pero esta noche vamos a analizar 2 razones. Una razón podría ser que Abraham sintiera una combinación entre tristeza y desánimo, provocado porque Dios no encontró ni 10 justos en Sodoma y Gomorra, destruyendo ese lugar a causa de la maldad de los hombres. En ese contexto es que entra a Gerar y le invade el temor, pensando que quizá esa ciudad fuese malvada y sin temor de Dios. Se equivocó, ciertamente, como lo vamos a ver más adelante. Cuando una persona está triste y desanimada, ve todo negro, todo oscuro. Abraham perdió de vista que aún en lugares malos la gracia del Señor se manifiesta. El poder de Dios es suficiente para guardarnos. Él es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos? Ante lo desconocido, ante la enfermedad, ante los problemas y la adversidad. Nos llenamos de temor, de dudas, nuestra fe se debilita y perdemos de vista que tenemos un Dios grande, todopoderoso, que nos guarda de todo mal. El Salmo 121 nos describe claramente cómo es que el Señor nos guarda y lleva por título Dios guarda a quienes lo buscan. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Otra probable razón de este pecado es la incredulidad. Abraham acaba de ser reprendido por su desconfianza. Acaba de recibir las promesas. Había tenido comunión íntima con Dios. Y sin embargo, cuando llega a Gerar,
vuelve a dudar de la protección de Dios y se pregunta en su corazón: ¿nos protegerá el Señor o tendremos que usar las artimañas de la mentira para defendernos del rey de Gerar? Acudiendo nuevamente al acuerdo que tenía con Sara de decir que era su hermana para que le vaya bien y viva su alma. En otras palabras, para que le vaya bien a él por causa de ella y que no lo maten. Pero es aquí donde tenemos que volver la mirada sobre nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces decimos la oración tiene poder? El Señor contesta el clamor de sus hijos, pero cuando pasamos por momentos difíciles, a veces no es la oración el primer medio al cual recurrimos. Quizá buscamos la ayuda de una persona. Nuestro deber como cristianos es buscar vivir la doctrina que nos enseña en las Sagradas Escrituras. No solo leerla, sino hacerla, practicarla. Estas razones también nos pueden llevar a nosotros a caer en pecado de desconfianza de las promesas de Dios. Como segundo punto, examinaremos la gravedad de los pecados del pasado. Todos los pecados son graves, pero cuánto más aquellos de los que ya hemos sido advertidos, que ya hemos sido confrontados y de los que el Señor nos ha dado su gracia para vencerlos. Primero, fue un pecado que ya había sido reprendido por Dios. Cuando uno peca nuevamente en lo mismo, recordemos, hermanos, que cuando somos tentados por pecados pasados, ya no pecamos por ignorancia, sino que sabemos todas las consecuencias que este pecado traerá y aún así, deliberadamente, ponemos nuestro corazón en ese pecado. La ignorancia deja de ser una excusa desde que tenemos la necesaria información. Si por ignorancia hemos tomado un camino falso o equivocado, salgamos de ese camino tan pronto nos demos cuenta del error, con arrepentimiento en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como lo hizo sin lugar a dudas con Abraham, enderezando sus veredas y llevándolo por sendas de justicia por amor de su nombre, hasta el final. Un segundo punto a considerar en la gravedad de los pecados del pasado es que mostramos un mayor endurecimiento en nuestro corazón. Podemos ver que Abraham se defiende cuando Abimelec le reprende en los versículos 9 y 10. Después llamó Abimelec a Abraham. ¿Después de qué? Después que Dios le hablara en sueños a Abimelec, que le advirtiera que Sara era casada y que conocía que él había actuado con integridad de corazón, y Dios le detuvo de pecar contra él. Y siendo Abimelec impío, podemos ver que había temor de Dios en su corazón, porque dice la palabra que se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. No solo Abimelec era temeroso de Dios, sino todos los hombres de ese lugar. Retomando lo que le dijo Abimelec a Abraham: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho. No es igual como la primera vez que fallamos. Cuando reiteramos el pecado, nos defendemos, ponemos excusas, pretextos, y eso es porque nuestro corazón le van saliendo callos. En los versículos del 11 al 13 vemos que Abraham se defiende, se justifica, expone sus pretextos por los que volvió a mentir. Recordemos que Abimelec le dijo a Abraham: ¿Qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Y Abraham, en vez de humillarse, de arrepentirse, de examinar su corazón, responde diciendo: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Así nosotros, cuando somos sorprendidos en pecados, ¿qué es lo que
hacemos, hermanos? ¿Nos humillamos delante del Señor y le pedimos perdón? ¿O comenzamos a justificarnos y llenar el espacio de peros? Pero hice esto porque, pero reaccioné así porque no es esa nuestra realidad y nuestra condición. Por eso, hermanos, cada día tenemos que postrarnos delante del Señor para pedirle que examine nuestro corazón, pedirle que nos limpie cada día más de nuestra maldad. Tercero, los pecados del pasado suelen dañar con mayor intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo una primera infidelidad que una segunda o una tercera. En el caso de Abraham, no es lo mismo una mentira por primera vez que una mentira por segunda vez. Muestra más egoísmo, exponiendo a su esposa nuevamente al peligro, al riesgo que fuera tomada, que adulterara y pusiera en riesgo la descendencia prometida que tendría que llegar sin duda alguna a través de Abraham y Sara. Un cuarto punto. Los pecados también impactan y ponen en riesgo a otras personas. En el caso de nuestro estudio de Génesis 20, pusieron en riesgo a Abimelech y al pueblo de Gerar. Dice la palabra que Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y si nos miramos nosotros ahora, tengamos presente que por nuestro pecado pueden tropezar otras personas, pudiendo ser nuestros hermanos en la fe, quizá nuestros hermanos o familia con la que vivimos, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo. Muchas personas pueden ser dañadas. Que esto nos ayude a retener nuestros pies de caer en el pecado. Amados hermanos, reflexionemos seriamente por un momento delante del Señor sobre nuestro caminar y pidámosle que nos muestre lo que hay en nuestro corazón para humillarnos delante de Él, pidiéndole perdón porque abogado tenemos para con el Padre. El Señor no quiere dejarnos caídos. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Él encontramos oportuno socorro. Eso lo debemos de tener siempre presente y no dudar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y es verdad. Antes de entrar al último tema, que es la fidelidad de Dios, revisaremos panorámicamente que Abraham y Sara habían hecho un pacto basado en el miedo, no en la confianza en Dios, poniendo en riesgo la simiente de la promesa. Por la misericordia y fidelidad de Dios, la reputación de Sara quedó sin mancha. No solo fue devuelta a Abraham sin ser mancillada, sino que además Abimelech, que estaba aterrorizado porque pudo perder la vida, le entregó a Abraham generosos regalos para ganarse así el favor de Dios y de Abraham, como lo podemos ver en los versículos del 14 al 16 del capítulo 20 de Génesis, que dice: Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara: He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Vindicada en hebreo es Kesud Einaim, que literalmente significa cubierta para los ojos. Las monedas de plata que le dio podrían interpretarse que eran para proteger la reputación de Sara, haciendo saber que era pura y que no le había tocado hombre alguno. Era muy importante dejar prueba que Sara no había sido tocada por otro hombre, además de Abraham su marido, ya que debía asegurarse que el hijo que tendría era de Abraham. El error de Abraham estuvo a punto de poner en juego el futuro del hijo de la promesa, pero Dios, misericordioso y fiel a su promesa, lo libró de cometer un traspiés, enderezando sus veredas. Amados hermanos, revisemos por un momento, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de hacer algo de lo cual después nos hubiéramos arrepentido?
Personalmente puedo decir que gracias a su amor y a su misericordia, muchas veces el Señor me ha salvado de errar. Pero también hay errores que Dios permite en nuestras vidas para que aprendamos algo y pasemos luego la lección. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El amor del Señor por su creación es tan grande que también frenó a Abimelec de cometer pecado. Dios le reveló la situación de lo que estaba aconteciendo y su propósito a través de un sueño, dándole inclusive una indicación expresa de lo que debería de hacer. La encontramos en el versículo 7 de Génesis 20. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Y cómo responde Abimelec? Con diligencia, se levanta temprano para obedecer las órdenes dadas por Dios, mostrando así que tenía temor de Dios. No le refuta a Dios por qué Abraham, siendo profeta, le había mentido, sino que con temor y mansedumbre hace lo que Dios le indica. Y finalmente, luego que Abraham ora por él, vuelve todo a la normalidad, como lo vemos en los versículos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Importante, hermanos, notar y destacar la actuación de Abimelec, que tuvo temor de Dios y obedeció prontamente su orden, siendo un impío. Tenemos y debemos, como hijos de Dios, cuidar con gran esmero nuestro testimonio, más en estos tiempos oscuros y difíciles, donde hay tanta necesidad de la luz de Dios para alumbrar a un mundo cada vez más decadente. Finalmente, entraremos al tercer punto: la fidelidad de Dios. En este capítulo 20 de Génesis, vemos que Abraham puso en riesgo a su esposa en vez de protegerla, quedando muy claro que Dios es el mejor esposo. Cristo no pone en riesgo a su esposa, que es su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella. Leemos en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Encontramos fidelidad de Dios en sus promesas. Vemos el egoísmo y autoprotección tomando a la ligera la promesa que Dios le había dado. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, ocultando la verdad que era su esposa y media hermana, porque era mujer hermosa y temía ser muerto por causa de ella. Dios le había prometido a Abraham descendencia, y Sara, su esposa, era la vasija por la cual Dios le daría el hijo de la promesa. Dios, en su infinita misericordia y fidelidad, guardó a Sara para que no tuviera intimidad con otros. También guardó a Abimelec. Leemos en el versículo 6: y le dijo Dios a Abimelec en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios es fiel a sus promesas. Cuánta misericordia vemos frente a la debilidad de su pueblo. En Deuteronomio 7, versículo 9, nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios se describe como eterna en el Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. También es grande en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amados hermanos,
Le damos gracias a Dios por su amor y paciencia para con nosotros, sabiendo que fiel es el que nos llamó, el cual lo hará. Continuará su preciosa obra en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, durante este tiempo de peregrinaje en esta tierra, estamos siendo preparados para el servicio eterno en el cielo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos tiempos difíciles, peligrosos, por lo que cada día es más urgente que no nos conformemos a este siglo, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así, hermanos, clamemos al Señor como el rey David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos despedimos, amados hermanos, pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos renueve, porque ya no queremos seguir siendo igual. Le decimos: Señor, renuévanos. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita